¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Es parte del Poder Judicial? ¿Qué tipos de caso atiende? ¿Quiénes lo conforman? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué es tan importante para el Estado? La respuesta a esa y a más preguntas hoy en Acceso Público. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadia Valdivia. Y yo soy Tiago Bernal. Y esto es Acceso Público. El programa donde te contamos todo acerca de las instituciones del Estado. Tal cual. Oye, hoy nos toca hablar del Tribunal Constitucional, pero ¿qué sabemos de él? La verdad yo no tengo mucha idea, solamente sé que la gente le dice TC. ¿Ya? ¿Algo más? No sé. ¿En serio no has escuchado nada? O sea, en las noticias me parece haber visto que están buscando poner a alguien nuevo, algo así, ¿no? Sí, yo también he visto eso, pero la verdad no tengo mucha idea del tema. Supongo que tendrá algo que ver con la Constitución, pues, ¿no? ¿Será? Pero antes de empezar a desinformar, ¿qué te parece si pasamos al siguiente bloque? Así es, porque la producción ha traído al real experto en la materia. Así es, vamos con Alberto Cruces, él es abogado y nos va a explicar todo acerca del Tribunal Constitucional, lo que hace, cómo funciona, todo. Genial, pasemos a facilito nomás. Estos son algunos de los personajes de una de las franquicias más grandes de la historia del cine. No solo hay películas, también hay series, dibujos, cómics, libros. Pero en franquicias de ficción tan grandes y con tanto contenido, hay algunas historias que forman parte del canon, de la historia oficial, y otras que ya no. ¿Quién decide qué cosas son canon y qué cosas no lo son? ¿Quién interpreta lo oficial de lo no oficial? En el caso de la franquicia, hay productores, jefes de contenido, cineastas. En el caso de las leyes, ocurre algo similar. También hay alguien que tiene que decidir qué normas están de acuerdo con la Constitución y pueden ser o no parte del canon. En el Perú, esta interpretación la hace el Tribunal Constitucional. Para vigilar que las normas estén de acuerdo con la Constitución y defender los derechos reconocidos que salen en ella, existen dos modelos. El primero se instauró en los Estados Unidos y da estas tareas a los jueces. Aquí los jueces eligen casos emblemáticos y a través de sus fallos se sientan precedentes que otros deben seguir. El segundo modelo empezó en Europa a inicios del siglo XX y luego se trasladó a Latinoamérica. Acá se cuenta con un organismo autónomo que evalúa que las normas sean constitucionales. En 1979, esta forma de control constitucional llegó al país y se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, que funcionó desde la década de 1980 hasta 1992, cuando fue cerrado por el golpe de Estado dado el 5 de abril. Así, con la Constitución de 1993, se creó el Tribunal Constitucional con tres funciones principales. Primero, revisar en única instancia las demandas de inconstitucionalidad sobre las leyes. Es decir, si alguien dice, esta ley va contra la Constitución, son los del TC quienes deciden sobre eso. Estas demandas pueden ser presentadas por el presidente del Perú, el 25% del número legal de congresistas, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo o, si son leyes que les compete a ellos, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales o los colegios profesionales. Además, la misma ciudadanía puede hacer la demanda presentando 5.000 firmas debidamente certificadas. Una segunda función es la de conocer las demandas de conflicto de competencia entre entidades. Esto quiere decir que si una entidad le dice a otra que lo que está haciendo interfiere con sus funciones, es el tribunal quien debe darle la razón a alguna de las dos entidades. Como tercera función, el Tribunal Constitucional puede ver los procesos de amparo, habeas corpus y habeas data en última instancia, procesos de urgencia que garantizan nuestros derechos fundamentales. En el Perú, el TC está integrado por 7 magistrados que deben ser abogados mayores de 45 años y son elegidos por al menos 2/3 del número legal de congresistas. Además, si uno ya fue magistrado, no puede ser reelegido de manera inmediata. Así, protegemos la Constitución y nuestros derechos, se previenen errores y cuidamos nuestro canon.
Oye, ¿qué tal la borda del TC, no? Y qué loco que les toque resolver conflictos entre entidades para ver a quién se le da la razón. Sí, como tú dices, y qué loco también que sean la última instancia en resolver cosas como procesos de amparo o habeas corpus. Literalmente tienen la última palabra. Exactamente, y no olvidemos que es completamente autónomo porque no forma parte del Poder Judicial. Perfecto, entonces vamos a ver cómo se organiza. ¿A conocer el team? Exacto. ¡Vamos! Como siempre debemos empezar colocando el Tribunal Constitucional en el mapa del Estado. Esta entidad no pertenece a ningún poder. Como decíamos, es un organismo constitucional autónomo. Ahora veamos cómo está formada. Por encima de todo tenemos al Pleno. Luego a la presidencia del Tribunal Constitucional, seguida de la Secretaría General, que está a cargo de 4 áreas más. Muy bien, estas son el Gabinete de Asesores Jurisdiccionales, la Secretaría Relatoría, la Oficina de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias y la Oficina de Sistematización de Jurisprudencia. Buenazo. Ahora toca describir 4 secciones del organigrama que tienes que conocer de todas maneras. Empecemos por la cabeza, el Pleno. Este es el máximo órgano de gobierno del Tribunal Constitucional. La integran 7 magistrados por un periodo de 5 años. Además, estos magistrados son elegidos por el Congreso de la República. ¿Cuál es su chamba? Ven los procesos de inconstitucionalidad y demandas por disputas de competencia. O sea, por ejemplo, cuando una entidad cree que otra está interfiriendo, ellos son los encargados de resolverlo. Además, se encargan de nombrar las principales autoridades administrativas del tribunal y de aprobar el plan de trabajo. Perfecto. Ahora veamos al Gabinete de Asesores Jurisdiccionales. ¿Y ellos qué hacen? Dan asesoría al Pleno. Si algún magistrado necesita, por ejemplo, algún tipo de análisis sobre un tema jurisdiccional, ahí están ellos. Seguimos ahora con la Oficina de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias. Ellos tienen que chequear que las sentencias y decisiones finales del tribunal se cumplan. Esta oficina le pone especial atención a casos en los que el propio TC haya fallado, ya sea una entidad pública o privada. Listo. Para terminar, demos una mirada a la Oficina de Sistematización de Jurisprudencia. Aquí es donde tienen toda la info de sentencias que ha dado el TC. Ellos se encargan de recopilar, estudiar, analizar y ordenar las decisiones más importantes del TC en un sistema. Por ejemplo, ven sentencias que originen precedentes vinculantes, es decir, sentencias que son guía para resolver casos similares. ¡Excelente! Ahora sabemos un poco mejor cómo funciona el Tribunal Constitucional. Oye, qué chévere, ¿no? Siempre escucho bastante del TC en las noticias, pero ahora me queda mucho más claro. Sí, a mí me parece lo caso que el Tribunal Constitucional pueda interpretar la Constitución y tomar decisiones súper importantes. Además, como que tienen una labor de vigilantes, ¿no? Porque siempre están viendo que se cumplen las sentencias y eso, pero viene más, ¿no? Sí, ahora vamos con un corte y regresamos con la entrevista y con un mini documental que está increíble. Y más adelante la visita al TC. ¡Ya venimos! Y estamos de vuelta en Acceso Público. Tiago, ¿tú sabes lo que es la consulta previa? Creo que eso es algo que también he escuchado en las noticias, pero me parece que es que tienes que consultar a una comunidad cuando quieres trabajar en su territorio, ¿verdad? Sí, por ahí va, pero ¿sabes qué tiene que ver el Tribunal Constitucional con eso? No, no sé. Bueno, no te preocupes porque nuestra maravillosa producción nos ha preparado un mini documental para explicarnos eso. Perfecto, vamos a chequearlo en el archivo. ¿Cómo logró el TC que se reconozca una ley que garantice que los pueblos sean escuchados? Hoy en Acceso Público te lo contamos. En el año 2008, el Poder Ejecutivo creó un decreto legislativo para regular la formalización de territorios rurales. La norma fue implementada porque se había firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y había un interés por incentivar la inversión privada en la selva peruana. Pero, pequeño problema, no parecía considerarse los derechos ambientales ni los de los pueblos indígenas. Varias interpretaciones indicaban que el decreto legislativo también incluía a las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Y fue una de las causas directas de los lamentables sucesos ocurridos en Bagua, donde murieron 23 policías y 10 personas indígenas en el punto más álgido del paro amazónico. ¿Qué siguió? Un grupo de 5.000 ciudadanos interpuso una demanda de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. El proceso fue encabezado por Gonzalo Tuanama, apu de la comunidad nativa Copalsacha.
El argumento principal era que la norma había sido dada sin realizar una consulta previa e informada a los pueblos indígenas, un derecho que ya se había reconocido por el Perú en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El 9 de junio del 2010, el tribunal dictó sentencia, que dijo varias cosas. Como el decreto legislativo no hacía mención explícita a las tierras comunales, se consideró que la norma no era aplicable para los territorios nativos y la demanda se declaró infundada. Sin embargo, el tribunal dio una serie de lineamientos importantes para el reconocimiento del derecho a la consulta previa indicados por el Convenio 169. Reconoció que el convenio era parte de nuestro ordenamiento jurídico peruano, de las normas que rigen la sociedad. Reconoció que es obligatoria su aplicación sin importar la existencia de una norma interna. Y señaló que había una grave omisión por parte del Estado al no tener una ley que la implemente, a pesar de ser un tratado de derechos humanos, es decir, de rango constitucional. Además, en la sentencia el Tribunal Constitucional reconoce que tenemos un Estado con muchas culturas y diferentes etnias. Somos un país diverso donde se reconocen tradiciones y cosmovisiones variadas. Por eso se tiene derecho a la identidad étnica, que se debe entender también como un derecho a la identidad cultural. También se dijo que el Estado debe tomar las medidas necesarias para determinar las tierras de los pueblos indígenas y garantizar su protección, derechos de propiedad y de posesión. Finalmente, la sentencia reconoce el derecho a la consulta previa, detalló su procedimiento e indicó 5 principios que la rigen: buena fe, flexibilidad, objetivo de alcanzar un acuerdo, transparencia e implementación previa del proceso. Un poco más de un año después, el 7 de septiembre, se publicó la Ley 29785. El derecho a la consulta previa se había implementado. Para ver más historias como esta sobre nuestro país, sigue viendo Acceso Público. Qué fuerte debe ser trabajar sabiendo que las decisiones que tomes pueden afectar para bien o para mal a las personas, ¿no? De hecho, debe sentirse como una gran responsabilidad. Pero ¿qué te parece si todo eso se lo preguntamos a nuestro experto? Me parece perfecto. Muy bien, entonces para sacarnos las dudas vamos con nuestro experto que nos está esperando en un enlace por videollamada. Listo, vamos con eso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Hemos visto que el tribunal atiende demandas de inconstitucionalidad. Pero, ¿a qué se refiere eso exactamente y por qué se dan este tipo de demandas? Una demanda de inconstitucionalidad sirve para evaluar si una ley o un decreto legislativo o un decreto de urgencia se ajustan o no a lo que dice la Constitución. El Tribunal Constitucional lo que hace es comparar lo que dice el texto legal, que está por debajo, a lo que dice la Constitución, que es la norma máxima a la cual se tiene que ajustar. Ya, pero ¿y cómo se llega a eso? O sea, ¿todos en el tribunal tienen que ponerse de acuerdo? En el tribunal son 7 magistrados. Para declarar que una norma es inconstitucional, que es contraria a la Constitución, se requieren 5 votos. Como que interpreta la norma, algo así. Claro, lo que sucede es que cuando una norma se va a evaluar si es constitucional o no, si es contraria a la Constitución se expulsa directamente del ordenamiento, pero también puede haber opción de interpretar para ajustarla a lo que dice la Constitución. Y así se puede llegar a armonizar los sentidos de la ley y de la Constitución. Qué interesante. Y sobre su otra función, la de demandas de competencias, ¿cómo es eso? La demanda competencial sirve para resolver un conflicto entre instituciones del Estado. Es decir, hay 2 instituciones que quieren hacer la misma tarea, pero no está muy claro en la ley a cuál le corresponde. Entonces el tribunal interviene para decir a quién le toca hacer cada cosa y a quién no. ¿Tiene un ejemplo? Sí, hace muy poco, en el 2019, se presentó una demanda para ver si había sido correcta la disolución del Congreso o no. El Tribunal Constitucional decidió en ese caso de que el presidente en su momento había realizado correctamente la disolución del Congreso en ejercicio de sus competencias y por lo tanto no había invadido las competencias del Congreso. Eso quiere decir que las acciones del tribunal impactan en la política, ¿no? Sí, no hay que olvidar que la Constitución, entre otras funciones, está para limitar el poder político. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional resuelve un problema, generalmente este va a tener consecuencias políticas y va a impactar en cómo se definen muchas cosas en el espacio público. Pero si el Congreso son los que escogen a los miembros del tribunal, pero de ahí ellos son los que corrigen, ¿no habría como que un choque entre ellos? Sí, hay un choque. Si el Congreso es quien elige a los miembros del tribunal, podría influir en sus decisiones, pero por eso es tan importante
que la ciudadanía y todas las personas que tenemos interés de que la Constitución se aplique, seamos muy vigilantes de la elección de los magistrados del tribunal para que estos puedan ser independientes en su labor. Perfecto, muchas gracias por conectarte, ha quedado clarísimo todo. Sí. Muchas gracias por invitarme, ha sido un gusto estar en Acceso Público. Chao. Chao. ¿Escuchas podcasts? ¿Conoces alguno donde se pueda debatir ideas? Te recomiendo Comité de Lectura. Propuesto por el abogado y periodista Augusto Townsend, este podcast busca ser un espacio de intercambio de conocimiento. La idea es que economistas, comunicadores, abogados, empresarios, políticos o líderes de opinión que quizá piensen diferente lleguen a acuerdos y consensos. ¡Qué bacán!, ¿no? Puedes encontrar episodios sobre temas de actualidad de distinto tipo: política, economía, emprendimientos sociales y cultura. Es un buen debate que vale la pena oír. Está gratis y lo encuentras en Spotify, SoundCloud o Apple Audios. Puedes oír, por ejemplo, la serie Hablemos de Política, donde se debaten temas polémicos pero metiéndole buenas discusiones. Para más recomendaciones como esta, sigue viendo Acceso Público. Qué interesante todo este tema del Tribunal Constitucional. De verdad te luciste en la fija. Así es, y luego del corte lo veremos todavía más de cerquita porque visitamos la institución. Perfecto. No se muevan que ya venimos. Y estamos de vuelta en Acceso Público y nuestra notera estrella Geraldine visitó el mismísimo Tribunal Constitucional. Así es, ¿qué encontró? ¿Qué investigó? ¿Qué demanda interpuso? Vamos a verla. Vamos con Infiltrados. Nuestra Constitución Política del Perú, este librito que tengo aquí, contiene todos nuestros derechos y deberes como ciudadanos, así como también los deberes de las instituciones del Estado. Por ejemplo, si el Congreso dictase una ley interpretando de una manera la Constitución y el Ejecutivo le dice que debe interpretarla de otra manera, tenemos un problema. Para eso existe el Tribunal Constitucional, único organismo autónomo encargado de interpretar la Constitución. Y hoy nos hemos infiltrado en una de sus sedes para conocer más acerca de su chamba. Arrancamos con un nuevo Infiltrados desde el TC. Hoy en el Tribunal Constitucional nos recibe la magistrada Marianela Ledesma. Ella es la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto de tenerles aquí en el tribunal. ¿Cómo es el día a día del trabajo aquí en el Tribunal Constitucional? Te diría que es muy intenso, basado en un orden y en una planificación sobre las actividades y objetivos que uno quiere alcanzar, ¿no? ¿Cuántos casos al año ve el Tribunal Constitucional? Bueno, lamentablemente somos un tribunal de muchos casos y en promedio sacamos 6.000 decisiones al año. ¿Cuánto tiempo se demora el Tribunal Constitucional para dar una sentencia? Te diría en promedio los que se refieren al control de normas de rango legal, en promedio son 4 meses que nos demoramos, pero para las otras acciones en el tribunal estamos tratando de reducir los plazos. Diría también que en promedio llegaría a unos 8 meses, lamentablemente, en el mejor de los casos. ¿Cómo se ha adaptado el Tribunal Constitucional debido a la pandemia? ¿Qué cambios ha sufrido? Toda la producción del tribunal es digital, somos un tribunal digital. El 90% hace trabajo remoto y la excepción es un trabajo presencial que será pues en temas muy puntuales. Un litigante puede mirar su expediente desde la comodidad de su casa puede mirar su audiencia y un abogado puede informar desde su propia comodidad de su estudio. Doctora, ¿qué pasa si el Congreso dicta una ley inconstitucional? ¿Los ciudadanos podemos presentar una demanda o el tribunal lo hace de oficio? No, tiene que ser un grupo de ciudadanos. 5.000 ciudadanos pueden promover el control de cualquier norma con rango de ley. Y también los ciudadanos pueden promover reformas constitucionales, también grupos de ciudadanos. Por último, doctora, ¿en qué podría mejorar el Tribunal Constitucional como institución? Digamos, ¿qué tareas tiene pendientes?
Tenemos que dejar de ser una corte o un tribunal de casos, sino un tribunal de jurisprudencias. Que lo que venga acá sea la jurisprudencia que selle cualquier interpretación constitucional en nuestro país. El tribunal en promedio tenía 10.000 casos. Si vamos a seguir con esta lógica, el Tribunal Constitucional no va a cambiar para nada, lamentablemente. Ok, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Ahora ya conocemos un poco más acerca del trabajo del Tribunal Constitucional, así como también algunas falencias que van a seguir mejorando. Hasta una siguiente oportunidad. Nos queda claro que el Tribunal Constitucional es pieza clave cuando se trata de la interpretación de nuestra Constitución. También es muy importante que los miembros elegidos del TC sean personas idóneas, sean personas probas, que cumplan eficazmente su trabajo. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguir a Canal IP en todas las redes, que siempre colgamos cosas buenas del programa. Conmigo será hasta el siguiente Infiltrados. ¡Chao! Increíble reportaje, de verdad me encantó. Sí, me gustó demasiado. Es más, quiero que volvamos ahí ahorita mismo. ¿De verdad? ¿Tanto así? Sí, porque se viene mi bloque favorito. Ah, las preguntas frecuentes. Exactamente, un representante de la institución nos va a responder las preguntas que todos tenemos. Vamos a ver qué nos han respondido en el Tribunal Constitucional. ¡Mándala! Hola, mi nombre es Roger Rodríguez, soy secretario general del Tribunal Constitucional y esto es Preguntas Frecuentes para Acceso Público, el espacio en el que durante 2 minutos el representante de una institución pública responde tus preguntas. ¿Cómo se asegura la autonomía del Tribunal Constitucional? A través de 2 principios, el principio de estabilidad en el cargo y en segundo lugar, no responden ni por sus votos ni por sus opiniones. ¿Qué garantiza que el accionar de los magistrados del Tribunal Constitucional no esté condicionado por afinidades políticas o ideológicas? Fundamentalmente, eligiendo un correcto perfil de magistrado constitucional. No solamente debe ser una persona que conozca profundamente el derecho constitucional, sino también una persona de credenciales democráticas y profundos principios morales. ¿Por qué los plazos de sentencias del Tribunal Constitucional se han sentido largos en algunas circunstancias de urgencia? No podemos olvidar que el Tribunal Constitucional debe resolver dentro de los plazos legales y sin afectar el derecho de defensa de las partes. Eso a veces genera que el proceso demore un poco. ¿Cualquier peruano puede ver su caso en el Tribunal Constitucional? Sí. Solamente tienes que ingresar a la página web, ingresar a consulta de causas, poner el número del expediente o el nombre del demandante o del demandado. ¿Se puede revertir un precedente sentado por miembros anteriores del Tribunal Constitucional? Sí, siempre y cuando este nuevo precedente esté debidamente fundamentado y deje expresamente sin efecto el precedente anterior. ¿Cómo se elige quién preside el Tribunal Constitucional? A través de una elección realizada en el Pleno. Tienen que alcanzarse cuando menos 5 votos conformes. ¿Se puede cambiar la Constitución? La presente Constitución acepta su reforma total. Es muy importante que esa derogación se produzca respetando el procedimiento de reforma constitucional en el que necesariamente debe participar el Congreso de la República. ¿Por qué se determinó que los magistrados del Tribunal Constitucional ejerzan su puesto por un periodo de 5 años? Porque se consideró que era un tiempo suficiente para que ellos puedan mantener una estabilidad en el cargo. ¿Se acabó el tiempo? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Para seguir accediendo a contenido como este, sigan viendo Acceso Público. Y bueno, volvemos, pero para la despedida. Nadia, ¿qué te ha parecido el capítulo de hoy? Muy bueno, como siempre. ¿Y qué vas a aprender sobre el Tribunal Constitucional? La próxima vez que lo escuche mencionar, voy a saber de qué están hablando. ¿Y a ti qué tal te pareció? Bueno, la verdad que estoy súper sorprendido con la chamba del TC. Como habíamos visto hace un rato, tienen una responsabilidad enorme tener que interpretar la Constitución para tomar decisiones que afecten a muchísimas personas. La verdad que mis respetos. Genial, y con eso nos vamos. No se olviden de seguir las redes de Canal IP para que vean más contenido bravazo de acceso público. Y no se olviden también de seguir nuestras propias redes sociales. Yo soy como Tiago Bernal en Instagram, Facebook y TikTok. Y yo soy como Nadia Sofía V en Instagram y TikTok. ¡Chao!
¿Sabías todo esto? ¿Qué tales datazos, no? Si aprendiste tanto como yo, recuerda darle like y suscribirte para más videos como este.